El Banco Central informó que la inflación de abril fue de tan solo 0.24%, lo que implica que la inflación interanual, es decir, de abril del año pasado a abril de este año, se redujo a 5.15% luego de haber alcanzado 9.64% en medio del vendaval inflacionario de origen externo luego de la invasión rusa a Ucrania. Y es que la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, acompañada del Ministerio de Hacienda, ha dado resultados. Cuando uno mira la reducción de la inflación y que aún en el momento más difícil de la crisis, la inflación en República Dominicana se mantuvo en un dígito, es justo reconocer esa estrategia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central que ha dado buenos resultados. Y ha dado buenos resultados porque la inflación es un impuesto que pagan mayormente los más pobres, es decir, los que viven de un ingreso fijo, porque destinan una mayor cantidad de sus ingresos laborales a comprar bienes y servicios, fundamentalmente alimentos y bebidas no alcohólicas, y eso que a pesar del gran esfuerzo de esta coordinación macroeconómica, la inflación en los quintiles 1 y 2 ha sido más alta en promedio que los quintiles 4 y 5. Pero ¿qué hubiera sido de este país sin esa estrategia de coordinación macroeconómica que subsidió combustibles, que subsidió tarifa eléctrica y que subsidió materias primas vinculadas a la industria alimentaria? Realmente hubiese sido un país invivible debido a una crisis social que no sabríamos dónde iba a terminar. Y es que a lo que apuntó la estrategia de coordinación macroeconómica del Banco Central fue a preservar la paz social y la convivencia pacífica, elemento indispensable para mantener el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play.
Alcanza el nivel experto, el nivel prousuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de economía y finanzas que tiene la República Dominicana. Y en el programa de hoy vamos a hablar de inflación, tanto de inflación doméstica como de inflación en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. En este bloque vamos a hablar de la inflación en República Dominicana, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el Banco Central, para que ustedes vean que esa estrategia de coordinación macroeconómica a la que me referí en la introducción del programa ha dado resultados. Vamos a ver, señor director, la primera lámina para que ustedes vean la combinación entre la inflación mensual y la interanual. La inflación mensual, como dije en el segmento introductorio, en abril fue de tan solo 0.24%, por debajo de 0.3% en los últimos 3 meses, en el último trimestre, lo que habla de que la inflación está cediendo. Y aquí vemos la inflación interanual, que es la que está en la línea, no en las barras, sino en la línea que está encima de las barras. Y es que desde abril del año pasado, donde alcanzó su máximo de 9.64 en medio de ese vendaval inflacionario de origen externo luego de la invasión rusa a Ucrania, la inflación ha cedido a 5.15% y es altamente probable que antes de que termine el primer semestre de este año esté dentro del rango meta del Banco Central, es decir, 4% más o menos 1%, es decir, que la inflación va a estar entre 3 y 5%. Va a regresar ese rango meta luego de más de 2 años de estar fuera de él. Y habla muy bien de esa estrategia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central. Es importante tener esto en cuenta, porque como vamos a ver más adelante, la inflación es un impuesto que pagan los más pobres, porque dedican una mayor parte de su ingreso laboral para comprar bienes y servicios, que es donde la inflación prácticamente se ha ensañado, en alimentos y bebidas no alcohólicas. Vamos a ver, señor director, la composición de la inflación subyacente que está siendo el dolor de cabeza, no solo de República Dominicana, donde se ha reducido, cuando uno la compara con Estados Unidos, que ha estado sumamente pegajosa y ha estado con resistencia a la baja. Aquí vemos que en República Dominicana se ha reducido la inflación subyacente, es aquella que no depende de energía ni alimentos, y aquí estamos viendo cómo se ha reducido desde 6.60% en enero a 5.83% en abril. Usted dirá, bueno, Fabricio, no ha bajado tanto, pero sí, cuando uno la compara con lo que está pasando en otros países, porque esta está vinculada más al tema de algunos servicios que se han visto modificados, también tienen que ver con el tema del aumento de los sueldos y salarios que se han dado en algunos sectores, y obviamente es mucho más difícil de controlar. Hay que decir que de acuerdo a la teoría económica, la inflación subyacente crece a posteriori de la inflación general, pero también cuando se reduce de manera más lenta de lo que lo hace la inflación en términos generales. Vamos a ver la próxima lámina para ver en el índice de precios al consumidor cuáles son, digamos, los subsectores que se han visto más afectados. Hay que decir que la inflación mensual fue de 0.24% y, como vimos anteriormente, la interanual fue de 5.15% y la subyacente de 5.83% por encima de la inflación interanual. Entonces, ¿cuáles han sido los segmentos o sectores donde más ha impactado la inflación? El primero, en bienes y servicios diversos, con 0.55%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 0.45%. Restaurantes y hoteles, 0.52%. El transporte se redujo en 0.28% y la vivienda aumentó en 0.31%.
Pero vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver qué pasa con este tema. A pesar de que estamos viendo que en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas fue donde en tercer lugar subió, cuando vamos a la tabla que vemos cuál es la incidencia que tienen la inflación los grupos de bienes y servicios, nos damos cuenta que en esta primera línea que dice alimentos y bebidas no alcohólicas, en la segunda fila vemos que cuando se pondera esto en la canasta seleccionada, alimentos y bebidas no alcohólicas es que tiene una mayor ponderación con 23.84% de la canasta. Y eso, lógicamente, porque uno ve bienes y servicios diversos, subió más que todo, y hoteles y restaurantes, pero cuando uno va a la ponderación en la canasta, usted lo suma a ambos y es menor que la ponderación que tiene alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene una ponderación de 23.84. Por eso es la preocupación del Banco Central con el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas tiende a ser un impuesto que afecta más a los que menor ingreso tienen, que vamos a ver más adelante cómo los quintiles 1 y 2, que son los de más bajos ingresos, se están viendo más afectados por la incidencia de la inflación. Y por eso es la estrategia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y acompañada por el Ministerio de Hacienda, que ha estado otorgando subsidios diversos, desde combustible hasta materias primas de la industria alimentaria. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí el tema de los bienes transables y de los bienes no transables. Y siempre pongo ejemplos. Fíjense cómo en el caso del mes de marzo, los bienes no transables aumentaron en 0.34 y los no transables en 0.09%. Sin embargo, ya en abril se, digamos, cambiaron o cambió de sentido la orientación, y es que los bienes no transables aumentaron en 0.20%, es decir, se redujeron de 0.34 a 0.20%, pero los no transables aumentaron de 0.09% a 0.29%. ¿Y qué es un bien transable y un no transable? Un bien transable son aquellos que hay un mercado donde se transan los bienes. Frutas, verduras, cuando usted va a un mercado, todo lo que sean bienes transables, víveres, plátano, yuca, todo eso que usted compra y vende en un mercado y en un supermercado, lógicamente son bienes transables. ¿Cuáles son los bienes no transables? Los bienes donde no hay un mercado donde se compare. Por ejemplo, el plato del día. El plato del día utiliza bienes transables, arroz, habichuela, carne, pero le agrega un valor, ¿verdad?, que es la cocción de alimentos y la venta, lo que lo convierte en bienes no transables. Pero ese bien no transable afecta el bolsillo de los ciudadanos que tienen que cumplir y almorzar fuera de la casa para cumplir con su horario de trabajo. Otro tema donde los bienes no transables impactan en la inflación es en los salones de belleza. Atención, chicas que van a los salones de belleza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que utilizan bienes transables como champú, rinse y demás, hay un elemento no transable porque usted va a distintos salones y el corte de pelo, la lavada del pelo, tienen precios distintos porque de alguna manera utilizan personas a las cuales les pagan, y ahí hay una serie de calidades y percepciones sobre la calidad incluida que de alguna manera lo convierten en un bien no transable. Entonces, estos bienes no transables afectan también fuertemente el tema de la inflación. Me he referido a dos elementos: el plato del día y el pago por el servicio de los salones de belleza. Se ven más afectados también por el tema del el aumento de los que brindan ese servicio. Porque aunque se reduzca la inflación, usualmente este tipo de servicio tiene cierta resistencia a la baja, por no decir una fuerte
ponderación o una vigencia al alza, porque de alguna manera son sueldos y salarios que utilizan o reciben las personas que trabajan tanto en los salones de belleza como en, digamos que estas empresas que sirven los platos del día. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí la inflación por regiones geográficas. Y esto es un tema interesante que utilizan los hacedores de política pública para intervenir en el territorio. ¿Dónde la inflación es más baja? En la región Osama. ¿Qué comprende la región Osama? Comprende al Distrito Nacional y a la provincia de Santo Domingo. Es ahí donde la inflación es más baja. ¿Por qué? Porque hay más mercados. Los mercados son más completos, por decirlo de alguna manera, y llegan bienes desde toda parte del mundo, desde el mercado de productores que está en la carretera Duarte, hasta el mercado de Villaconsuelo, los supermercados. La oferta es mucho más diversificada y por eso, entre otras cosas, la inflación en la región Osama es más baja. ¿Dónde está teniendo mayor fuerza la inflación? En la región este del país. Y de alguna manera es entendible porque ahí está el sector turismo, ahí está el aeropuerto que recibe más turistas y donde lógicamente también ha habido recientemente ajustes en el salario mínimo de los servidores, de los trabajadores, del sector turismo. Ahí hay de alguna manera un elemento que mueve la inflación más arriba, que es lo que lo hace en las demás regiones del país. En el tercer lugar está la región norte o el Cibao, que también es una región altamente diversificada, que tiene prácticamente todos los servicios, pero la inflación es mayor ahí. ¿Y dónde es menor? Es en la región sur. En la región sur, la región más deprimida, más pobre del país, pues lógicamente ahí la inflación es menor que en las demás regiones. Vamos a seguir, señor director, para ver un tema que es la preocupación esencial de la autoridad monetaria y por qué ha hecho esta estrategia de coordinación macroeconómica para luchar de forma tenaz contra la inflación. Miren qué sucede. Ahí están los cinco quintiles de ingreso. Desde el quintil 1, que es el quintil más pobre, hasta el quintil número 5, que es el de más alto ingreso. Entonces, ¿qué sucede? Como la inflación es un impuesto que pagan más los más pobres porque tienen que destinar una mayor proporción de sus ingresos laborales para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas, es ahí donde la inflación está golpeando más fuerte. ¿Dónde está golpeando más fuerte? En los quintiles 1 y 2, que son los quintiles de más bajos ingresos. ¿Dónde está golpeando menos? En el último quintil, que es el quintil más rico o el que tiene mayor ingreso. ¿Por qué? Porque los más ricos destinan una proporción menor de sus ingresos para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas, así como bienes diversos. Esa es la preocupación. O sea, a pesar de esta estrategia de todos estos recursos que se han ido en subsidiar desde la tarifa eléctrica hasta los abonos, ¿qué ha pasado? Que los más pobres son los que están siendo más golpeados por la inflación. ¿Esto significa que la estrategia ha sido incorrecta? Muy por el contrario. Imagínense lo que hubiera pasado en este país si la inflación se hubiera ido a 2 dígitos o si se hubiera disparado, como en Argentina, que hay una mega inflación, una inflación de 104%. ¿Qué ha producido eso en Argentina? Que la pobreza alcance casi en un 40%. Cuando uno ve y enfoca hacia República Dominicana, se dará cuenta que a pesar del vendaval inflacionario de origen externo, gracias a esa coordinación macroeconómica, la pobreza en República Dominicana no se ha disparado.
Es cierto que le ha pegado más fuerte la inflación a los más pobres, pero están muy distantes de lo que está pasando en otros países de la región, donde la inflación se ha disparado por encima de 2 dígitos. Vamos al piso, señor director. Incluso en los momentos más difíciles, como fue en abril del año pasado, la inflación alcanzó 9.64 y muchos decían que podría llegar a 2 dígitos, pero desde esa coordinación macroeconómica del discurso del presidente Luis Abinader, que habló de que iba a intervenir el mercado de los combustibles con aquel margen de si era mayor de 85 y menor de 115, que iba a asumir el subsidio, desde esa época prácticamente hasta nuestros días ha estado subsidiando total o parcialmente los combustibles. Y el Banco Central, siguiendo el rastro trazado por la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Aumentar su tasa de política monetaria, que dicho sea de paso, en los últimos 6 meses se ha mantenido invariable y la inflación ha seguido cediendo. ¿Pero por qué hacía eso? Para mantener el diferencial de tasa de interés y evitar salidas abruptas de capital en nuestro país. A diferencia de lo que pasaba en la mayoría de países de la región, el signo monetario nacional, léase, el peso dominicano, se apreció respecto del dólar. Y eso evitó una amplificación de la inflación vía devaluación, como ha pasado en países de la región sur de Latinoamérica, donde parte importante de la inflación la explica la devaluación. Entonces, esta estrategia ha sido esencial para mantener la paz social y convivencia pacífica que aún tenemos y que ha servido para que organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que está de visita en el país en la revisión del artículo 4, haya dicho que en los últimos 20 años la economía dominicana ha sido de las que más ha crecido, pero también ha sido de las más resilientes, que eso significa que ha sabido absorber los choques económicos externos e internos sin necesariamente descarrilarse, como ha pasado en otras naciones. Entonces, esto es importante ponerlo y explicarlo para que los ciudadanos vean que ha habido un esfuerzo, que este resultado es función de un esfuerzo y sobre todo de una estrategia monetaria que ha sido la correcta cuando uno la compara con sus homólogos en la región. Porque en los últimos 6 meses la tasa de política monetaria se mantiene en 8.5% y la inflación ha seguido cediendo. Y esto, el hecho de que probablemente ya en este mes, cuando anuncien el próximo cuál ha sido la inflación, es altamente probable que ya la inflación vuelva al rango meta establecido por el Banco Central y podría dar mayor facilidad para que la máxima autoridad monetaria pueda pensar en ir reduciendo su tasa de política monetaria y ver cómo sectores que son muy sensibles a este agregado macroeconómico puedan proyectar un mejor desempeño económico que lo que han tenido previamente. Pero es importante que lo pongamos sobre el tapete y entendamos que este resultado es función de una estrategia y de un esfuerzo coordinado que se ha hecho desde el Banco Central y desde el Ministerio de Hacienda para mantener la paz social y la convivencia pacífica. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos,
pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. En los Estados Unidos, la inflación interanual alcanzó a 4.9%, una décima por debajo de lo que estaba esperando el mercado, lo que hizo saltar de alegría a muchos sectores que esperaban una reversión en el tema de la reducción de la inflación. Sin embargo, esto de alguna manera da un espaldarazo a las decisiones que ha tomado la Fed de seguir aumentando su tasa de política monetaria porque la inflación ha estado cediendo. Sin embargo, la inflación subyacente se mantiene prácticamente plana y con una resistencia a la baja muy fuerte debido a todo el tema salarial y al hecho de que el mercado laboral en Estados Unidos está en pleno empleo. Está el desempleo en uno de los niveles más bajos de los últimos 40 años. Entonces, esto no ayuda a que la inflación subyacente baje como lo ha hecho la inflación general. Pero vamos a ver algunas de las láminas que han estado fluyendo en las redes sociales y en canales especializados en materia de economía y finanzas, porque este resultado del CPI se estaba esperando por hora. Y ahí está la inflación mensual en Estados Unidos, que en abril fue de 0.4%, fue igual a la de febrero, menor que la de el mes de enero, pero superior de forma importante al mes de marzo. Aún así, se redujo en una décima la inflación y lógicamente los mercados han recibido esta noticia con cierto optimismo, porque cualquier resultado distinto que implicara una reversión a esta tendencia a la baja de la inflación anualizada podría tener un efecto devastador, sobre todo en algunos sectores de la economía de los Estados Unidos, como el sector financiero, que ha estado confrontando problemas, sobre todo algunos bancos regionales, debido al aumento de la tasa de política monetaria y cómo esto está afectando los préstamos o la demanda por crédito en Estados Unidos. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina,
Para que ustedes vean cuál ha sido la trayectoria. Indiscutiblemente, desde junio del año pasado, la inflación, que es esa línea azul donde están todos los elementos de la inflación, ha venido cayendo y la tendencia es clara. Hoy se encuentra en 4.9%, muy por debajo de ese, por encima de 9 que alcanzó en junio del año pasado y lógicamente empujada por esos aumentos sucesivos que ha realizado la Reserva Federal de Estados Unidos a la tasa de política monetaria. Sin embargo, esa línea roja que usted ve ahí es la inflación subyacente, que es la misma inflación, excluyendo alimentos y energía. Y fíjense que hay una resistencia a la baja que se ha venido dando desde diciembre del año pasado. Fíjense que ha habido movimientos ahí, alguna vez sube, alguna vez baja, pero en promedio no ha podido bajar del 5.5%, que es donde se encuentra. Es decir, al igual que en República Dominicana, la inflación subyacente está por encima de la inflación general. Y ahí está claramente expresada la diferencia entre la línea azul, que es la inflación general, y la línea roja punteada, que está también ahí como la inflación subyacente. Fíjense que eso es un tema de que una sube a posteriori de la otra, pero a la hora de bajar, la inflación general baja más rápido que la subyacente. Ahí está. Pero vamos a ver, señor director, cuáles son los ítems o las categorías que han afectado fuertemente el tema de la inflación. Y aquí está el tema de los alimentos. Los alimentos son los que han empujado la inflación general más allá de, digamos, lo que han hecho otros ítems como la energía. Fíjense que la energía, lejos de aumentar, le ha quitado fuerza a la inflación con una caída de un 5%. Sin embargo, el precio de los alimentos ha crecido prácticamente en un 7,5%, lo que ha hecho que en promedio esa inflación de todos los ítems quede en 4.9%. Y la inflación subyacente esté por encima de 5, en 5.5%. Entonces, fíjense que lo que está pasando en Estados Unidos es prácticamente lo que está pasando en todo el mundo, incluyendo República Dominicana. La energía ha caído, o el precio de la energía ha caído cuando uno lo compara a un año atrás, en medio de la invasión rusa a Ucrania y los efectos que tenía por las restricciones que le impuso Occidente al país invasor. Sin embargo, fíjense el tema de los alimentos. Los alimentos siguen altos. Siguen altos en Estados Unidos, en el mundo entero y en República Dominicana también, a pesar de esa estrategia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central. Traigo estos números acá y hago estas ponencias y me apoyo con estas láminas para que la gente entienda que la lucha contra la inflación es difícil. No es un tema tan fácil como que hoy tomo una medida y mañana tengo un resultado. Es constante, es una estrategia de ir ajustando día tras día, sobre todo en economías pequeñas abiertas al mundo como República Dominicana, que es importador neto, no solo de energía, sino de parte importante de bienes intermedios y de bienes terminados que utiliza para el consumo o la producción en términos domésticos. Entonces somos países que estamos siendo afectados por esta fragmentación económica global que, como he dicho en programas anteriores, ya estamos pasando del nearshoring al friendshoring, donde le compro no al que me venda más barato, sino al que tenga afinidad ideológica conmigo, como lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Entonces, esto está haciendo más difícil la lucha contra la inflación. Por eso quiero, y vamos al piso, señor director, poner sobre el tapete el tema de la exitosa estrategia de coordinación macroeconómica que ha hecho el Banco Central de la República Dominicana. Porque fíjense todo lo que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha subido la tasa y ha seguido subiendo y ha seguido apretando, pero fíjense que los alimentos no ceden, cede la energía, ceden otros sectores de la economía, pero no cede el tema de los alimentos. Y en el caso de la subyacente,
Eso lo explica, en el caso de la economía norteamericana, sobre todo esta demanda por trabajo que ha aumentado y lógicamente, o mejor dicho, la oferta laboral que está atrayendo a muchos trabajadores, y por el lado de la demanda, cuando la oferta es mayor que la demanda, ¿qué pasa? Hay que subir el pago a ese factor. ¿Cómo se llama el pago a ese factor? El pago de sueldos o salarios. Entonces, los empleadores han tenido que aumentar los salarios para hacer atractivo la oferta, sus ofertas a los nuevos trabajadores. Y eso, aguas abajo, está afectando el tema de la inflación subyacente, fundamentalmente los servicios. Entonces, esto es una lucha tenaz, no es una lucha fácil, hay que seguir, y por eso es importante analizar en su justa medida lo que se está haciendo a nivel doméstico. Yo sé que algunos colegas y amigos que me preguntan, sí, pero la cosa sigue en cara. Sí, sigue en cara, sobre todo los alimentos. No en República Dominicana, en todo el mundo. Miren Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, productor de trigo y productor de muchas materias primas, pero fíjense cómo está el tema de los alimentos, porque la inflación va a permanecer por más tiempo, aunque no va a estar en los niveles en que estuvo el año pasado. La inflación se disparó, pero para reducirse va a tomar un poco más del tiempo que originalmente se tenía proyectado. Mientras tanto, la presión que tienen las autoridades monetarias por la demanda ciudadana de que se reduzcan los precios es fuerte, pero ha estado cediendo también porque se ha visto que los precios se han moderado, las alzas se han moderado y las personas lo han estado percibiendo. Aunque todavía la principal preocupación ciudadana sigue siendo el alto costo de la vida, porque es un reflejo y porque ahora, aunque se ha ido reduciendo, todavía no salimos del susto de cómo subieron tan rápido los precios de los bienes y servicios, fundamentalmente de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Por eso es importante tener un relato gubernamental, tener un relato que diga el esfuerzo que se ha hecho para mantener esta paz social y convivencia pacífica, de ir negociando sectorialmente los sueldos y salarios a través de la Comisión Nacional de Salarios, vía el impulso del Ministerio de Trabajo, y de ir resolviendo las cosas en la medida de lo posible y que los sectores hagan conciencia del tamaño de esta crisis internacional y de cómo esta geopolítica y esta fragmentación económica a nivel global está afectando la calidad de vida de los ciudadanos a nivel mundial, fundamentalmente en Occidente y en Latinoamérica. Vaya a Argentina, a Chile, a Perú, en Centroamérica también estamos viendo cómo la situación económica, aunque ha ido mejorando con excepción de algunos países suramericanos, pues sigue siendo compleja. Por eso es necesario hacer conciencia de este tema. Aquí volvimos a sobre todo el tema de los alimentos, lo que ha estado pasando en los Estados Unidos. Vuelvo a ese tema porque los alimentos son el elemento esencial de preocupación ciudadana, pero de preocupación en República Dominicana, en Estados Unidos y en países europeos también. Ahí está la fuerza de cómo los alimentos o el precio de los alimentos empuja la inflación y cómo el tema de la inflación subyacente, explicada más por los servicios y por el tema del aumento de los sueldos y salarios en Estados Unidos, también lo mantiene. A ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.